El 27 de octubre de 1997, un extraño objeto abandona las dependencias del Museo Británico de Londres. Bajo estrecha vigilancia, se abre paso entre el tráfico y cruza la ciudad. Para la gente que pasa, no hay nada que se salga de lo común. Pero algo está sucediendo. Una momia egipcia va a hacerse una revisión en un hospital cercano. Aunque no es una revisión rutinaria. El sarcófago nunca ha sido abierto. Ahora, a su ocupante se le practicará una autopsia por primera vez en 2000 años. Egipto. Después de la muerte. En una sala especial del Real Hospital de Otorrinolaringología de Londres están a punto de desenvolver una momia, utilizando la última tecnología. El paciente es un joven llamado Artemidoro. Parece romano, pero su sarcófago es egipcio. Vivió durante el siglo II después de nuestra era, durante la dominación romana de Egipto. En el pasado, desenvolver a una momia significaba normalmente destruirla, y los rayos X solo mostraban su esqueleto. Pero la técnica conocida como tomografía axial computerizada, un TAC, es inocua. Atraviesa el cuerpo utilizando una radiación de alta sensibilidad que lo muestra todo, desde los huesos y los dientes hasta los tejidos blandos. El resultado es una serie de secciones transversales de los cadáveres. Hoy, Joyce Feiler, una experta en restos humanos del Museo Británico, hará la primera observación del joven llamado Artemidoro. Aquí tenemos una imagen de la momia. Vemos el torso y aquí el cráneo. Aquí tenemos una sección transversal, un corte que cruza esta parte del cráneo. Alrededor del cráneo hay una gran cantidad de la tela utilizada para vendar el cuerpo. Aquí está el cráneo. Esto es la nariz, la zona frontal del cráneo. Y aquí está la parte anterior del cráneo. Aquí puede verse claramente cómo extrajeron el cerebro. Pero lo más interesante de este cráneo son las fracturas que pueden verse aquí, en la parte trasera. Cuando se reúnen los tags y se colorean por ordenador, los rayos X bidimensionales se convierten en sorprendentes imágenes tridimensionales que revelan detalles nunca vistos. En el Instituto de Otorrinolaringología de la Universidad de Londres, donde se recogieron las imágenes, Joyce Feiler y el cirujano Gaz Alusi están examinando la momia para descubrir cómo fue embalsamado Artemidoro. Una primera inspección del cuerpo desvela un secreto sorprendente. El sarcófago puede que sea exquisito, pero la momia es un desastre. Muchos de sus huesos están aplastados o dislocados y tiene la columna desviada. Al mirar el pecho desde arriba, puede verse que aplastaron las costillas hacia adentro y no dejaron espacio para los órganos, que supongo que ya habrían extraído. Las piernas y pies están torcidos
lo que hace pensar que su cuerpo fue maltratado, un trabajo sucio que los embalsamadores nunca pensaron que pudiera salir a la luz del día. Aquí puede verse claramente la nariz, y parece que fue por aquí por donde introdujeron el rollo de vendas. Sí, pero hay algo muy interesante. Recuerdo alguna de las otras momias que hemos estudiado. Tenían un rollo de vendas en el cráneo, pero esta no. Lo que significa que no había una manera establecida de hacerlo, ¿no? Siempre pasaban por la nariz hasta llegar a la base del cráneo, y después a través de los senos y hasta el cerebro. Me parece que fue así como extrajeron el cerebro, porque aquí dañaron una parte del cráneo. Artemidoro fue uno de los últimos egipcios momificados. En el siglo III después de nuestra era, la expansión del cristianismo puso fin a esta antigua práctica desarrollada durante 3000 años. Irónicamente, el arte de conservar los cuerpos se consideraba sagrado, y los egipcios no dejaron constancia escrita de su práctica. El único relato sobre esta técnica procede del historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el año 450 antes de nuestra era. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras se entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garfio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente, ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los 4 vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los 4 hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. John Taylor, un experto en momificación del Museo Británico, tiene pruebas de la depurada técnica de los embalsamadores. Aquí tenemos un ejemplo de embalsamamiento egipcio de lo más sofisticado. El cuerpo de esta anciana fue preparado a conciencia y hay varias razones para afirmarlo. El pelo está muy bien conservado. Debía ser gris o blanco, pero ahora tiene un color rojizo a causa de la resina con que se cubrió todo el cuerpo. La nariz conserva su forma original, indicación clara del cuidado de los embalsamadores. Aquí tenemos la incisión que el embalsamador realizó en el flanco para extraer los órganos internos.
Las manos, y especialmente las uñas, están muy bien conservadas. Otro indicio de lo sofisticado de las técnicas que se emplearon para embalsamar a esta mujer. Las uñas de las manos se mantuvieron en su posición, envolviendo cada dedo con unas finas tiras de lino, algo que no sucede con todas las momias y que muestra el concienzudo método de los embalsamadores. Al egipcio medio, la momificación le suponía 2 meses de sueldo y 2 meses más para pagar la máscara. Pero era un gasto que valía la pena. Los egipcios creían que el espíritu de una persona sobrevivía después de la muerte, pero necesitaba alimento. Si el cuerpo quedaba irreconocible, el espíritu pasaría hambre y su vida en el más allá correría peligro. Una momia era una póliza de seguros contra el olvido. Ya en el año 4000 antes de nuestra era, los muertos egipcios eran enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. La arena caliente y seca eliminaba de manera natural la humedad y evitaba la multiplicación de las bacterias y la descomposición. Más tarde, cuando las ceremonias se volvieron más complejas, se pusieron los cadáveres en cámaras profundas. Pero sin el calor seco de la arena del desierto, la descomposición era inevitable. Para conservar el cuerpo, los egipcios tomaron ejemplo de la naturaleza y desarrollaron el arte de la momificación. En 1997, un equipo de arqueólogos dirigido por René Friedman de la Universidad de Berkeley, en California, estaban explorando un cementerio en Hieracómpolis, la antigua capital del Alto Egipto, cuando encontraron algunas tumbas que habían sufrido pocos daños. Aunque la mayoría habían sido saqueadas en la antigüedad, los restos todavía se encontraban en bastante buen estado. El cuerpo de una mujer adulta, de entre 20 y 35 años de edad, estaba aún cubierto por una estera y rodeado de 7 vasijas con ofrendas de alimentos. Murió alrededor del año 3500 antes de nuestra era, y su cabeza, manos y brazos habían sido envueltos en estrechas tiras de lino. Hasta aquel momento, la momia artificialmente conservada más antigua databa del año 2950 antes de nuestra era. Pero el descubrimiento de resina en la piel y la tela de algunos de los cuerpos de Hieracómpolis sugiere que los egipcios estaban experimentando con el arte de la momificación unos 500 años antes de lo que se pensaba. Con el tiempo, mejorarían su técnica. En el Museo Egipcio de El Cairo se encuentra la más extraordinaria colección de momias jamás reunida en una sala. Aquí descansan 11 momias reales de 3 dinastías que comprenden 500 años. Como gobernantes de Egipto, recibían lo mejor que podían dar de sí sus embalsamadores. Incluso después de muerto, Tutmosis IV parece un rey. Sus brazos están cuidadosamente cruzados sobre el pecho y sus dedos doblados como si sostuvieran un cetro real. Setos I tiene unos 3000 años de edad. A pesar de tener el cuello roto, la cara parece aún muy vívida y serena. También conserva la imagen majestuosa que correspondía a un hombre de su poder. Su hijo, Rameses el Grande, tuvo un centenar de hijos y reinó durante 67 años, pero su cuerpo revela el tormento de una dentadura gastada y con abscesos, y de una dolorosa cojera causada por artritis en la cadera. El cuerpo de Rameses V está tan bien momificado que incluso conserva una erupción cutánea que puede atribuirse a la viruela, una enfermedad vírica mortal. El cuerpo del rey más famoso de Egipto, Tutankamón, aún está en su tumba preservado dentro de un sarcófago de oro.
El estudio de su momia, en los años 70, reveló que su cabeza no estaba demasiado bien conservada, y un examen de su cráneo con rayos X despertó un vivo debate. Algunos egiptólogos sospechan que sufrió un golpe en la parte trasera de la cabeza y que podría haber sido asesinado. Robert Connolly, de la Universidad de Liverpool, realizó los primeros estudios de Tutankamón con rayos X. Lo primero que se pensó fue que tenía una herida o un desgaste del hueso en la parte posterior de la cabeza, tal vez debida a un golpe. En esta radiografía no se ve nada parecido. No hay ninguna prueba, ninguna base real para pensar en un golpe en la parte posterior de la cabeza. Otros sugirieron que podía haber una herida aquí, alrededor de la oreja. La imagen del cráneo es perfectamente normal. El único fragmento de hueso fuera de su lugar está aquí. Y sabemos perfectamente de dónde procede. Procede de una placa ósea de aquí, que separa la nariz de la cavidad craneal. Durante la momificación, cuando extraían el cerebro, lo hacían fracturando este hueso a través de la nariz y extrayendo el cerebro por el agujero. Este fragmento de hueso, pues, debe estar aquí. Es la única anormalidad. En esta radiografía no hay nada que pueda sugerir la causa de la muerte. Sin embargo, en el caso de Artemidoro, las pruebas de violencia son más evidentes. Mirando los tags, Joyce Feiler y Gus Alusi percibieron varias grietas que proceden de lo que parece una herida en la parte posterior del cráneo. Se ven unas claras líneas geométricas y, observando la parte posterior de la cabeza, puede verse que son diferentes de las suturas normales que se encuentran en el interior del cráneo. Y son unas líneas un poco onduladas, bastante normales. No se observa ninguna señal de cicatrización. Parecen casi recién hechas, por decirlo así. Es verdad. ¿Tú qué crees? Debió de suceder poco antes del momento de la muerte. Incluso podría haber sido su causa. Aunque, a juzgar por los daños en el resto de la columna y en los pies, también podría haberse producido en el proceso de embalsamamiento. Aunque si hubieran sido los embalsamadores, probablemente habría un daño mucho mayor. Una fuerza brutal. Y un daño brutal. Podría haber sido un golpe en la cabeza con un objeto muy pesado. Es arriesgado hacer conjeturas. El proverbial objeto contundente, sí. Aunque la momia fuera dañada durante el embalsamamiento, al vendarla ocultaron muchos defectos. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Estos son muy interesantes, porque a partir de los vendajes de esta momia podemos decir a qué tipo de pieza correspondía cada tela. Los bordes azules de esta pieza son parecidos a los bordes decorativos que se encuentran en muchas prendas egipcias. En este trozo volvemos a encontrar un borde estrecho y también un fleco bastante grande. Podría formar parte de un vestido o de una sábana. Y aquí tenemos una muestra de sábana completa, que era el tejido que más utilizaban los embalsamadores. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de 2 semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses,
otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. «Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí», rogaba el difunto. La importancia del corazón queda vívidamente ilustrada en el Libro de los Muertos, una serie de sortilegios que los egipcios se llevaban a la tumba para que les ayudaran a superar los obstáculos en el día del juicio. Ante 42 jueces, el fallecido debía probar su derecho a ingresar en el paraíso. Basándose en la creencia de que saber sus nombres era tener poder sobre ellos, el sortilegio número 125 contenía instrucciones detalladas sobre la forma de dirigirse a cada uno de los jueces. «Te conozco y sé tu nombre. Tu nombre es Señor de la verdad», anunciaba el difunto. Después, el difunto se declaraba inocente de 42 crímenes terribles, mientras el corazón esperaba ante la diosa de la verdad. El chacal Anubis, guardián del mundo subterráneo, observaba la balanza, mientras Tot, el dios con cabeza de ibis, se preparaba para dejar constancia del resultado. El monstruo Amit, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, esperaba, preparado para comerse el corazón cargado de pecados. Si el difunto se consideraba digno, Horus le presentaba a su padre, Osiris, el señor del mundo subterráneo. Convertido en inmortal, una máscara de oro colocada sobre su cara le garantizaba la vida eterna. La palabra momia procede del término árabe mumia, que se aplicaba a una sustancia negra, parecida a la brea, conocida como betún. El betún se encontraba en el cercano oriente y se creía que tenía poderes curativos. Cuando los árabes vieron las primeras momias egipcias, ennegrecidas por el aceite de embalsamar, pensaron que habían encontrado un sustituto del betún y las molieron para utilizarlas como medicamentos. Pero fue como consecuencia de la desafortunada expedición de Napoleón a Egipto en 1798 que se despertó la pasión por todo lo egipcio, especialmente las momias. Atraído por el lucrativo mercado de objetos egipcios, un aventurero italiano, Giovanni Battista Belzoni, quiso hacer fortuna excavando monumentos y tumbas. En un relato que publicó sobre sus descubrimientos, destacó la enorme cantidad de cadáveres que había en las tumbas que circundaban la antigua ciudad de Tebas. A cada paso que daba aplastaba alguna momia. Así fui pasando de un sótano a otro, todos llenos de momias amontonadas en